Gracias. Muchas gracias, Humberto. Finalmente, para cerrar con broche de oro, como última ponente de este evento, queremos presentar a Reina Guadalupe Palacios Cuevas, estudiante del doctorado en modelación matemática de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, UTM, con su plática titulada Modelo para la predicción de tendencias en redes sociales basados en LSTM en contextos generales. Las dejo con la ponente y espero disfruten la plática. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. El día de hoy voy a exponer lo que estoy haciendo actualmente en mi trabajo de tesis del doctorado. Por lo mismo va a ser una plática muy breve. Traté de hacerla de forma sencilla y pues aún no está terminada, entonces no sabemos qué va a funcionar todavía y qué no va a funcionar. El tema es modelo para la predicción de tendencias en redes sociales basado en LSTM en contextos generales, del cual mi director de tesis es el doctor Tomás Pérez Becerra y mi codirector, es el doctor Jesús Fernando Tenorio Orvide. Bien, el contenido de la presentación consta de lo siguiente: una introducción, vamos a ver qué se va a utilizar, cómo se preparan los datos, vamos a ver un poco de clustering, de redes neuronales recurrentes y finalmente la conclusión. Bien, en la actualidad, día con día se generan millones de datos por medio de las redes sociales. Esto las ha convertido en una de las principales fuentes de información, comunicación y difusión de eventos. Desde campañas publicitarias, accidentes, movimientos sociales, protestas, etcétera, las tendencias reflejan a la sociedad en tiempo real. De las principales plataformas en la actualidad de redes sociales son Facebook y Twitter. Facebook cuenta con más de 3,000 millones de usuarios activos mensuales y Twitter cuenta con más de 600 millones de usuarios activos mensuales. Pues como todos sabemos, Facebook se utiliza para compartir noticias, opiniones, campañas publicitarias, etcétera. Y por su parte, Twitter pues es también una de las plataformas más influyentes porque genera debates, ha generado también movimientos sociales y cambios inmediatos en la opinión pública. Bien, ¿por qué analizar las redes sociales? Los mensajes en redes sociales no son solo opiniones aisladas, sino que reflejan tendencias colectivas. Un claro ejemplo es que recientemente sabemos que un tuit de Elon Musk puede mover la bolsa, el precio del Bitcoin o incluso influir en la opinión pública durante procesos electorales. Todo esto nos sirve para detectar patrones, anticipar eventos y comprender cambios en la opinión social. Bien, como antecedentes ya existen algunos trabajos que han realizado análisis de tendencias, pero la diferencia con el tema que estamos tratando de hacer es que han sido en contextos muy específicos. Han logrado resultados buenos, pero como ya se mencionó, solo funcionan dentro de ese mismo contexto. Por ejemplo, aquí pues se hace una clasificación y predicción de comentarios acerca de Puskesmas, que es un sistema de salud en Indonesia. Aquí pues se detecta depresión en Twitter, detección de eventos de crisis, detección de discursos de odio y predicción de los precios de las acciones de Facebook y de Google. Entonces acá pues sí podemos ver que se limita a un tema muy específico o bien, por ejemplo aquí, pues a una ubicación geográfica muy específica. Bien, para poder hacer lo que nosotros queremos, que es en contextos más generales, vamos a utilizar principalmente 3 herramientas. Vamos a utilizar vectorización de texto, modelos de clusterización y redes neuronales recurrentes. Bien, ¿cómo se preparan los datos? Los mensajes, pues como sabemos, son textos, pero las redes neuronales van a trabajar con números. Entonces, el primer paso, pues va a ser hallar la base de datos.
que se encontró una base de Facebook y una base de mensajes de Twitter. Después se va a realizar la limpieza de la base de datos. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar las stop words o palabras que no aportan nada de significado. También palabras repetidas y vamos a uniformizar todo. Después se va a crear una matriz binaria, que aquí es donde ya pasamos de letras a números o de palabras a números. Y finalmente en este paso se va a construir la matriz TF y DF. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Supongamos que están estos documentos o textos. El primero, se escucha un estruendo en la ciudad de Oaxaca. El segundo, el piloto de México, Checo Pérez, regresa a la Fórmula 1. Tercero, Taylor Swift anuncia que se va a casar. Y cuarto, aparentemente cae un meteorito en Oaxaca, México. Aquí no importa si son ciertos o no, el chiste es que, digamos, son tendencia, ¿no? Aquí, para crear la matriz binaria, vamos a ponerla de esta forma. Vamos a poner cada palabra, va a ser una columna. Aquí vemos que pues ya se hizo la estandarización, ya se eliminaron las stop words, porque pues ya no hay palabras como se, un, en, la, de, etcétera, ¿no? Que no van a aportar significado. Entonces ya están aquí cada una de las palabras y aquí están los documentos. Vemos que, por ejemplo, Oaxaca está en el documento 1 y en el documento 4. México está en el documento 2 y en el documento 4. Y así vamos a ir llenando de ceros y unos dependiendo si la palabra está o no está en el documento. Por lo que pues se puede intuir que se obtiene una matriz muy dispersa. Después se va a aplicar el TF y DF, que está dado por esta ecuación, donde TF es la frecuencia del término en el documento y DF va a penalizar palabras comunes en varios documentos. Aquí pues vemos que ya no son únicamente ceros y unos, sino que ya está, después de aplicarle esta fórmula, ya están dados en términos de números entre 0 y 1. Bien, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar temas similares y esto lo vamos a realizar a través del clustering. El clustering es una técnica de aprendizaje supervisado que consiste en agrupar datos similares en categorías llamadas clusters, sin necesidad de que haya etiquetas previas. Esto es muy importante porque permite organizar grandes volúmenes de datos no estructurados y descubre patrones ocultos en los datos. En este caso de las redes sociales, pues nos los va a separar, por ejemplo, en política, economía, entretenimiento, marketing, etc. Hay principalmente dos algoritmos de clustering. El primero es los algoritmos basados en representantes, que van a necesitar un conjunto inicial de semillas o grupos que luego se van a ir mejorando de forma iterativa. Aquí, pues como podemos ver, los círculos que están de diferente color serían como las semillas, o también conocidos como centroides. También están los algoritmos jerárquicos, que estos pueden comenzar con los puntos de datos individuales en grupos únicos y después conforme van pasando las iteraciones, se va a ir construyendo el agrupamiento. En nuestro caso, estamos probando el algoritmo K-means, que es un algoritmo basado en representantes. Aquí este algoritmo, pues se deben dividir los datos en K clusters de tal forma que se minimice la distancia de cada uno de los puntos a los centroides dados. Los pasos para realizar este algoritmo son los siguientes. Primero vamos a elegir el número de clusters K. Después se van a seleccionar K puntos iniciales como centroides. Posteriormente se va a asignar cada punto al clúster con el centroide más cercano. Se van a calcular los nuevos centroides como el promedio de los puntos de cada clúster y se van a repetir los pasos 3 y 4 hasta que los centroides no cambien o bien pues ya se le da una tolerancia y ya no excede esa tolerancia. Aquí podemos ver cómo es más o menos este algoritmo. Tenemos aquí el conjunto de puntos, se asignan dos centroides. Es importante mencionar que no necesariamente deben formar parte del conjunto de datos. Después, de acuerdo a la distancia, vamos asignando puntos a cada uno de los centroides y aquí en estos pasos es donde se van realizando las iteraciones hasta que los centroides no cambien. Aquí pues sí cambiaron, también acá, y el chiste es que se va a llegar a un punto en el que ya, como mencioné, ya no se van a cambiar o van a estar dentro de la tolerancia. Y aquí es importante mencionar que pues cuenta con algunas inconvenientes, digamos, que una es que no sabemos cuántos clústeres vamos a necesitar, no sabemos cuántos temas vamos a tener, digamos, ya que se realizó la predicción, y también no sabemos cuál es la mejor forma de asignar los centroides.
Bien, ahora vamos a ver algo de redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son técnicas populares de aprendizaje automático que simulan el mecanismo de aprendizaje en organismos biológicos. Por eso, pues, de aquí viene su nombre. Imitan las neuronas del cerebro humano y se utilizan en el aprendizaje profundo para estimular la toma de decisiones tal como lo haríamos los humanos. ¿Cómo funcionan, no? Una red neuronal recibe datos de entrada, los procesa en capas ocultas y va a producir una salida. Aprende ajustando los pesos de sus conexiones. Aquí, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una red neuronal que nos dice qué animal es el de una imagen y nosotros le damos esta imagen, aquí en las capas ocultas se va a entrenar con fotos de distintos animales y finalmente después de realizar el entrenamiento va a concluir que es un gato o el animal que le estemos metiendo. Aquí vamos a ver cómo es más o menos la estructura de una red neuronal. Para una neurona de entrada única. Esta neurona recibe una entrada escalar P, la cual es multiplicada por un peso W. Además, se le va a añadir un término de sesgo B, que también es conocido comúnmente como bias, pero que permite ajustar el modelo. La suma resultante se denomina entrada neta, denotada por N, y pasa a través de una función de activación F, y va a generar finalmente a la salida A. Entonces la salida va a estar dada por esta ecuación de aquí, y aquí podemos ver el diagrama, aquí está la entrada y pues la neurona. Bien, este modelo sencillo se puede relacionar con el funcionamiento de una neurona biológica. El peso va a corresponder a la fuerza de una sinapsis, el cuerpo celular o soma se va a representar con la suma y la función de transferencia, y la salida A va a representar la señal que viaja por el axón. Entonces aquí un ejemplo muy sencillo, si nosotros asignamos estos valores a W, P y B respectivamente, entonces la salida va a estar dada de esta forma. Y aquí ya va a depender de la función de activación que nosotros tengamos. Puede ser lineal, sigmoide, etc. Por ejemplo, si fuera una función lineal, pues la salida sería simplemente 4.5. Bien, esas fueron las redes neuronales, digamos, pero ahora vamos a ver las redes neuronales, en específico las recurrentes. Las redes neuronales comunes funcionan bien con datos estáticos, pero cuentan con una gran limitación. No recuerdan lo que pasó anteriormente. Por esta razón, son poco útiles para secuencias como frases o series temporales. Precisamente las redes neuronales recurrentes solucionan esto porque tienen memoria. En otras palabras, lo que aprenden en un paso lo van a poder utilizar en el siguiente. Por eso son ideales para texto, audio o cualquier otro dato que dependa de qué pasó anteriormente. Entonces, pues nosotros nos encontramos en este caso, que es el caso de texto. Bueno, ¿y por qué las ocupamos? Como ya se había mencionado, las tendencias no son eventos aislados, sino secuencias de mensajes que evolucionan en el tiempo. Para analizarlos es necesario un modelo que tenga memoria y sea capaz de procesar información histórica. Por todo esto, las redes neuronales permiten capturar la dependencia temporal entre mensajes y publicaciones, detectar la evolución de un tema o evento a lo largo de días u horas o minutos, depende de cómo está dada la base de datos, y aplicar posibles tendencias emergentes en función del contexto previo. Bien, vamos a ver qué necesitamos para poder entender las redes neuronales recurrentes. Primero vamos a hablar del bloque de retardo. Este bloque toma una entrada U y produce una salida A, que es la misma señal pero retrasada un paso en el tiempo. Entonces aquí digamos que estamos en el tiempo presente y aquí estamos pues una unidad menos, ¿no? Este mecanismo abre la puerta a las redes neuronales recurrentes capaces de trabajar con secuencias como texto, audio o series temporales y anticipar lo que vendrá a partir del contexto previo. Bien, y una red neuronal recurrente es una red con retroalimentación. Parte de sus salidas se conectan nuevamente a las entradas. Por esto, se va a construir una secuencia temporal donde cada paso depende del anterior. Aquí, en este caso, tenemos que la condición inicial o la salida en el tiempo cero, por decirlo así, es P, que va a ser la entrada. Y para todos los demás, las salidas en los demás tiempos, aquí pues vemos que estamos en el tiempo 1, ocupamos a A en el tiempo 0.
Aquí estamos A en el tiempo 2, ocupamos A en el tiempo 1 y así sucesivamente. Bien, las redes neuronales pueden ser vistas precisamente por todo lo anterior como un sistema dinámico discreto. Entonces aquí podemos dar un h sub t en R a la p y un entero t. Aquí su forma clásica va a estar dada por esta ecuación, donde t es el instante de tiempo, h es el estado en dicho instante y f es una función fija entre los estados de todos los instantes de tiempo, como se muestra en estos diagramas a continuación. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en el estado en el tiempo t-1, después de aplicarle la función f, vamos a encontrarnos ahora en el estado en el tiempo t. Después le volvemos a aplicar nuevamente la función f y ahora nos vamos a encontrar en el estado t+1. Aquí es normalmente como se representa esto. Este es el diagrama descomprimido y este es el diagrama comprimido. Además, podemos agregarle una entrada externa que normalmente se denota como X para el tiempo t. Entonces aquí vemos que el estado en el tiempo t va a depender tanto del estado en el tiempo anterior como de la entrada en el tiempo actual. Aquí pues vemos que están llegando cada una de las entradas y es el mismo diagrama del anterior, pues a excepción de esto, ¿no? Que es lo que se le está agregando. También pueden producir una salida, que normalmente es denotada como y en cada instante de tiempo y que es una función que depende del estado en el tiempo actual. Aquí pues en el diagrama únicamente se le está agregando esto, que pues son las salidas en cada instante de tiempo. Es importante mencionar que para nuestro proyecto, digamos que tenemos una entrada, tenemos pues después de realizar el entrenamiento de la red neuronal, vamos a obtener una salida y esta es la que vamos a comparar con la entrada en el tiempo siguiente. Entonces nosotros vamos a estar comparando estos datos para ver si la red está realizando el entrenamiento de forma adecuada. Bueno, algo muy importante es que pues, el sistema dinámico cuente con transferencia de parámetros para que la red pueda aprender, es decir, que los parámetros se mantengan constantes. Y para cuando cumple esta condición, se le van a poder agregar matrices de pesos, que son normalmente representadas con letras mayúsculas y son las que estoy señalando. Entonces, para nuestro problema o para nuestro caso se plantea las siguientes ecuaciones. Vamos a tener estas tres ecuaciones donde la tangente hiperbólica, aquí me faltó la h, se va a utilizar como función de activación aplicada elemento a elemento en los estados. Bueno, aquí hasta acá, después lo que sigue es hallar la función de pérdida, que pues también nos está llevando bastante tiempo porque vamos a ver cómo se sabe si la red está entrenando correctamente o no y tenemos que adecuarla al problema. Y también vamos a, bueno, algo muy importante que estamos checando es ver que la red neuronal efectivamente converja, porque si no converge, pues ya no va a servir, digamos, lo demás. Y para eso nos vamos a apoyar de exponentes de Lyapunov y también de teoría de sistemas dinámicos discretos. Entonces, pues este es el punto en el que nos encontramos. De hecho, nos encontramos más bien analizando ya la convergencia. Y pues eso es lo que yo les quería exponer el día de hoy. Fue muy breve, nada más es para dar como un panorama general. No le vi mucho sentido poner muchas ecuaciones porque pues, es mucho tiempo y todavía no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Y pues ya para dar una conclusión, pues las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información y comunicación, donde millones de personas comparten ideas, opiniones y eventos en tiempo real. Analizar este flujo masivo de datos es clave para detectar tendencias que impactan en ámbitos como la política, la economía, el entretenimiento, entre otros. Este proyecto pues se distingue por enfocarse en un contexto general, como ya se había mencionado anteriormente, sin limitarse a un tema específico, y lo que lo hace pues más robusto para capturar distintos tipos de fenómenos sociales. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Reina, por tu presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario, reclamación. ¿Alguien? ¿Una? Bueno.
Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a hacerle a Reina la entrega de su reconocimiento por haber venido a compartirnos en lo que está trabajando en su doctorado. Así que les pido un fuerte y caluroso aplauso, por favor.